Hola Carla Fessler, o Faesler, no sé cómo se dice tu apellido. Fessler. Fessler, ok. Una gran poeta mexicana y por otro lado también como una persona que ha expandido la poesía a otras artes, digamos. A mí siempre me llama muchísimo la atención. Una de las cosas que primero quería preguntarte era que la poesía está como fuera del mercado. Entonces, eso es maravilloso, porque uno puede escribir cualquier cosa y nadie va a venir a decirle, no, ahora se usa tal cosa y se usa tal otra, digamos. Justamente yo creo que lo valioso de la poesía se ha conservado justo por esa cualidad o descualidad de no estar sujeta a esas fuerzas, digamos, mercantiles. Y obviamente, ¿no? A mí cuando me preguntan por qué es importante la poesía, aunque no nos guste esa palabra, siempre respondo que estamos de acuerdo en que escribir es pensar, ¿no? Digo, pensamos de muchas maneras, ¿no? Se piensa mucho desde la oralidad también, desde justamente la relación sensible con el mundo, en fin, siempre digo que leer o aproximarse al lenguaje que está ordenado de otra manera, es decir, que está fuera del lenguaje noticioso, que está fuera del lenguaje de la comunicación cotidiana del hola, ¿cómo estás?, que está fuera, obviamente, del discurso político, es justamente aproximarnos a otro tipo de pensamiento, ¿no? A través de esta aproximación al lenguaje que todos compartimos como herramienta, acomodado, ordenado de otra manera, es decir, adjetivos por aquí, nombres por allá, sustantivos de otra manera, en fin, sí, efectivamente estamos produciendo, ¿no?, otro tipo de pensamiento, que es lo que como que ya nos urge, ¿verdad? Por otro lado, tú dices que está fuera de las noticias, fuera de la realidad, fuera de aquello, fuera de lo otro, pero a mí me parece que la poesía expande sus garras hacia toda la realidad, me parece, ¿no? Porque hay veces que yo no puedo entender determinadas cosas y voy a una poesía y lo entiendo todo, digamos. Sí, me gusta mucho a mí decir también que no hay estadística del INEGI o de la ONU o de donde tú quieras que te explique mejor cómo somos, cómo es el ser humano, que la literatura, ¿no? Leer poesía es importante también para estar en el ritmo de los tiempos, porque es el pulso, ¿no?, del acontecer actual. Es decir, si tú quieres saber cómo está pensando una sociedad en un momento determinado, pues sí te tienes que ir a la poesía, justamente porque las personas que escriben poesía, como están fuera de esta obligación noticiosa, de esta obligación política, aunque la poesía es política, pero sí me entiendes, más bien discurso político, pues están fuera de todas estas características del lenguaje cuando sirve a tantas cosas que necesitamos. Tú como poeta no estás llamada a inscribirte en ese momento, ¿no? De lo que está pensando, digamos, una sociedad en un momento determinado aparece en la poesía, ¿no? Siempre está disponible para hacer visible lo que no vemos. O sea, como tú dices, exactamente es la realidad, pero muchas veces esa realidad sensorial, esa intuición, ese instinto, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero que no necesariamente tenemos enfrente de la nariz, la poesía te lo pone enfrente, ¿no? La poesía lo revela. Me gusta mucho a mí ver el texto como una herramienta para hacer visible lo invisible, ¿no? Como también, por ejemplo, me gusta la teoría con la que yo tengo una relación, pues, especial, porque bueno, a veces no la entiendo, ¿no? No soy académica, ¿no? Pero yo con la teoría me fascina porque es como una magia que hace visible lo que antes no sabías cómo nombrar, ¿no?, o no veías. Entonces la teoría por eso me gusta. La poesía es eso, y además, como siempre se ha dicho, ¿no?, es el laboratorio de la lengua, ¿no? Cómo conocemos a través de los sentidos, ¿no? Es el problema o estudio de la estética. La intuición, ¿es algo que nace con uno? ¿Es algo que uno va construyendo? ¿Cómo lo sientes tú? Ay, ¿tú cómo lo ves? Pues yo No lo ahorita me sé. dices, yo creo que sí, obviamente el cuerpo, ¿no?, y el alma y el espíritu, como lo queramos ver, ¿no? A mí me gusta pensar que sí estamos inscritas en una red de campo de energía, que son obvios, ¿no? Y me gusta pensar que estamos muy dispuestas a aceptar que los celulares funcionan, la tele funciona, el radio, ¿no?
y de repente no estamos tan prestas a ver que también la relación entre estos cuerpos somos un módem de carne, ¿no? Estas relaciones que pasan por la emoción y por todas esas cosas que no vemos, efectivamente funcionan, ¿no? Entonces a todas nos ha pasado, ¿no? Que te llama el amigo en el que acabas de pensar, en fin, todas esas experiencias, o que volteas porque sientes que alguien te está viendo. La intuición y el instinto los tomo, bueno, pues como de las cualidades o características más importantes del ser humano, y que de repente, pues, como se decía, ¿no? Fuimos perdiendo por el avance técnico, las formas de vida de la modernidad, pero siguen funcionando, y si las cultivas, y no sé si a ti te pasa, vas viviendo, ¿no? Que es lo que es maravilloso de ir viviendo y que los años van pasando, y vas justamente recuperando ese poder de intuición y ya eres una bruja absoluta, ¿no? Ya, como digo, pierdes habilidades, pero adquieres otra. O a lo mejor le haces más caso, ¿no? A tus sensaciones de intuición, ¿no? Que no pasan por la razón. Me gusta también decir que a estas alturas del siglo XXI todavía hay gente que no sabe o que no entiende o que para todo hay una explicación irracional, ¿no? Eso es cierto. Ahora, la intuición es una cosa que se da por determinados momentos, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora que estoy en una fase muy poética, entonces ayer, por ejemplo, venía en el taxi y escuchaba el ritmo de una batería, ¿no? Y entonces eso me lleva a un montón de pensamientos, pero no es siempre. Hay momentos en que la poesía está como lejos, a pesar de que lee poesía y todo, ¿no? Entras en estados, ¿no? Claro. En estado de emergencia, con el trabajo, con las cuestiones familiares, en fin, lo que tengas enfrente. Pero de repente también, fíjate, cuando crees en algo, lo ves, ¿no? Justamente ahorita, fíjate que me pidieron Julieta y Karen de este país un texto sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Y también hablo sobre, pues, esa lección bíblica, ¿sabes? Judio-cristiana de Tomás, el que ver para creer. ¿Te acuerdas del ver para creer de la llaga? Sí. Entonces, eso como que obviamente se instaló en el pensamiento occidental como, bueno, una forma de, no sé si de comportamiento, pero una manera habitual de estar en el mundo, ¿no? Yo veo y luego creo. De repente me pasa que yo pienso exactamente lo contrario, que lo que más bien hacemos es creer para ver. Si no crees en los fantasmas, pues nunca los vas a ver. Pero más allá de eso, primero creemos una cuestión de discernimiento, de opinión, de análisis, o sea, somos seres de ideas. Primero creemos nuestra idea o nuestra opinión del mundo o cosa, y ya luego buscamos, ¿no? Lo que se adecua a nuestras creencias, ¿no? Y eso no es de que, no sé si está bien o mal, pero más bien siento que primero hay que creer. La gente que, por ejemplo, no cree que existe el patriarcado, que para mí es como un enigma extraordinario, ¿no? Sí, la gente que cree en la mano invisible de Adam Smith y no cree en la mano invisible del patriarcado. Sí, creo que primero tienes que creer en esa asombrosa cualidad que tenemos, como la intuición, el instinto, para luego efectivamente sentirla y empezar a notar esas señales que todo el tiempo te manda y recibe tu cuerpo y tu psique y tu alma, tu espíritu, como le queramos llamar, ¿no? Entonces sí están ahí todo el tiempo. No estamos acostumbradas ni educadas a verlo, y más bien estamos entrenadas, ¿no? Por la escuela y entrenados a no hacerles caso, ¿no? Yo estoy haciendo un poema que se llama Todos fueron talibanes, digamos, en el sentido de que el patriarcado no es que solamente pone a los talibanes como el ejemplo terrible, sino que los hombres son todos talibanes. Una de las cosas que a mí me desapasiona y al mismo tiempo me frustra es haber vivido durante mucho tiempo con señales equivocadas. Es decir, a mí me gusta mucho el fútbol masculino, me fascina, pero ahora en esta edad que ya estoy entrando casi en la tercera edad, digo, pero nunca vi el fútbol femenino, jamás lo vi. Y ahora, por supuesto, ni me importa ni el fútbol masculino tanto, ni el femenino tanto. Es haber vivido durante mucho tiempo con el aprendizaje equivocado. ¿Lo sientes así? Uy, no, totalmente. Ay, siempre platicamos, ¿no? Con las amigas de que qué suerte que nos tocó vivir en la época del no celular, por ejemplo, o no redes, y luego sí, y qué bueno que nos tocó vivir también la época de como despertar. Bueno, gracias a toda la historia de la lucha de las mujeres, afortunadamente, pues recientemente en México, a raíz de Me Too y tantas cosas, se empezó a visibilizar todo lo que nosotras ya veíamos en nuestros propios círculos, estuvieras donde estuvieras, fueras de la literatura, cualquier ámbito, y vivíamos inmersas en eso, y de repente, ¿sabes qué? Como que no nos atrevíamos
o no lo veíamos, ¿no? Como tú dices, no estábamos educadas. Es tan importante el acompañamiento que sentimos hoy en día, ¿no? Ya claro. Ese hartazgo colectivo, y yo creo que nos hemos atrevido todas, ¿no? Ya a decirlo, por el acompañamiento, la solidaridad, el yo te creo, en fin, más allá de todas las miserias humanas, ¿no? Fue importante. Yo me acuerdo, y seguramente tú tienes también mil anécdotas, de una vez que estaba en un taller de poesía, que daba un poeta mexicano, y bueno, de repente así leyendo, ya sabes, cada quien sus textos, chavo, se suelta a decir, por eso sí es cierto que las mujeres no pueden escribir poesía. Yo así llorando casi, ¿no? Me aguanté, pero lo más impresionante, yo estaba muy chavita, ¿no? Y obviamente no tenía las herramientas, ni el conocimiento, ni la fuerza, ni nada. O sea, yo simplemente estaba recibiendo eso sin ninguna herramienta para discutirlo, ¿no? Y entonces me entró por la emoción y obviamente no lloré. Al salir sí así como que... Y lo que más me impresionó, Mónica, es que sí volteé yo a ver al autor, al poeta, y no dijo nada. No dijo nada, imagínate, las chavas que estábamos ahí y la mayoría de chavos. Entonces, esas circunstancias, bueno, nos han pasado, ¿no? Y como hemos oído. Y efectivamente, pues tenemos mucha suerte de estar viviendo esto y me gusta muchísimo las chavas y las morras jóvenes que ya están viviendo otra cosa, ¿no? A lo que nosotras, ¿no? Sí, sobre todo ahora que hay mujeres, qué sé yo, Cici Rodríguez Mendoza me parece como una de las mejores poetas mexicanas y del mundo, digamos. Es una poeta increíble. Hay muchas mujeres poetas, entre ellas tú, que leí el libro Dron, que ya vamos a hablar de él. Una de las cosas que quería preguntarte era el lenguaje inclusivo. Ayer me decía una editora, jamás leeré poesía con el lenguaje inclusivo, ¡jamás! Y yo tengo ahora un libro escrito por una española que habla de todas las cuestiones sociales, escrito todo el tiempo con el lenguaje inclusivo. Entonces digo, bueno... Ay, luego me lo pasas. Sí, es un libro maravilloso. Y entonces digo, ¿será que este lenguaje se va a pasar también a la poesía? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que sí. Sí. Yo siempre creo que en las cuestiones del habla, ¿no? Como sabemos, los hablantes son quienes hacen la lengua. Otra cosa es el lenguaje, pero cada quien que haga lo que quiera, es lo que es maravilloso, ¿no? Cuando de repente platico con gente que no está de acuerdo, le parece una cosa horrorosa, en fin, más allá de ya discutir, y es muy interesante la cuestión lingüística y gramatical, lo que sí es que el se oye horrible, qué importante es, ¿no? No sabemos todavía, no sabemos, estamos todos aprendiendo, ¿no? Nos equivocamos y ya nombramos mal a la colega o al colega. Estamos aprendiendo y justamente también estamos acostumbrándonos, estamos haciéndonos el oído, ¿no? Todo entra también por ese procesamiento que hizo, pues, Gadamer leyendo a Gracián, ¿no? El discernimiento del gusto, ¿no? Nada que ver con el buen gusto, obviamente, ¿no? Con eso que dicen buen gusto, que es la delimitación de las fronteras del clasismo, pero el gusto como conocimiento a través de los sentidos y ese discernimiento interior que tiene que ver más con la libertad, digamos, espiritual, con el instinto sensorial, ¿no? Que todas tenemos, construye nuestra relación con el mundo material, físico o sensual. Nosotros vamos filtrando, es decir, qué me desagrada, qué me agrada, qué me molesta, qué me hace feliz, qué me da gozo. Entonces, todas estas instantáneas disquisiciones de los sensores del cuerpo, ¿no? Son las que con las que vivimos la mayoría del tiempo. Digo, no sé, ya no me acuerdo quién decía, no sé si de los griegos o los clásicos latinos, no me acuerdo, a ver si tú te acuerdas, que decían que las principales columnas de la existencia son la ética y la estética. Entonces, la estética que tiene que ver con los sentidos, y yo creo que el lenguaje incluyente tiene que ver, mucho que ver con esa recepción sensorial, después de las consideraciones gramáticas y lingüísticas. Yo sí creo que cada quien haga lo que quiera. Bueno, ya Sexto Piso publicó este libro de Tempest, ¿no? En archivo. Va permeando, así como permeó, pues la música que destruyó la armonía y que de repente era molesta y era por desconocida a nuestros oídos, ¿no? Bueno, ¿qué tal todas las vanguardias literarias? Y bueno, en toda América, ¿qué tal? Los poetas jugando, destrozando, haciendo y deshaciendo el lenguaje, ¿no? Tantos ejemplos tenemos de cómo justamente podemos no manipular, sino hacer nuestra la lengua, ¿no?
y que llegue a la transformación del lenguaje, bueno, pero eso es otra cosa. Y entonces fíjate que yo por eso pienso en la cuestión estética, porque muchos de los cambios de actitud, de percepción del mundo, han venido del arte. Los cambios políticos, obviamente, culturales a la hora de la hora, ¿no? Que vienen en transformaciones de hábitos, costumbres, en fin. Tenemos como este que te di ahorita de Stravinsky, por ejemplo, ¿no? Él se tuvo que salir del concierto el día del estreno de la consagración de la primavera, porque se armó una bronca de terror, ¿no? Y todo el mundo empezó ahí en el sombrerazo, y él se tuvo que ir, se escapó casi, en 1913, ¿no? ¿Qué podemos decir de John Cage? Claro. De todas las compositoras contemporáneas, como se le dice ahora, a la música cuyo legado es la música clásica, ¿no? Todas las compositoras maravillosas que se escuchan ya en los auditorios de todo el mundo, ¿no? Todas estas armonías quebradas, todas estas disonancias, ¿no? Ya han permeado. ¿Qué tal nuestros abuelitos ahí con el rock? Y qué cosa tan espantosa y hasta diabólica eran los de Kiss, ¿te acuerdas? Entonces sí, va entrando mucho por la cultura, y también en el terreno de las artes plásticas o visuales, bueno, pues el urinario, que ya sabemos que no era de Duchamp, sino era de la baronesa, que se lo robó, le plagió la idea. Cómo nos cambió no nada más el concepto, digamos, de la experiencia estética, el urinario, sino nos cambió también una parte fundamental de ver el mundo, ¿no? O de repente después ya Fluxus y todo, el arte sale a la calle, y eso no solo impacta a la gente que está en un medio artístico, impacta a toda la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí también entran mucho los cambios, ¿no? Y obviamente la escritura, ¿no? La escritura de ser, digamos, ya sabes, unas cuestiones acartonadas, en fin, te viene ya y se transforma tanto la literatura para, pues, no sé si adecuarse a sus tiempos, sino más bien mostrar sus tiempos, ¿no? Proponer o echar al mundo así nada más una pieza que es un poema, que es una pieza que cae y explota, ¿no? En determinado lugar, no nada más del cerebro, sino de un grupo social, de un barrio, de una ciudad, de un país, del mundo, ¿no? Me gusta pensar en este sentido, ¿no? Yo no soy neutral, jamás lo seré, pero en este punto a veces pienso que se ve como una cuestión generacional, digamos, ¿no? Pero yo en este caso también pienso, el otro día lo escuchaba a Valdano que decía, respeto mucho el tiempo de los jóvenes, pero también este es mi tiempo. Entonces, qué genial. Es genial, porque yo digo, claro, este es mi tiempo también. No es que yo esté mirando a los que son más jóvenes para escuchar absolutamente, no, también escucho a los más viejos, también me escucho a mí misma, digamos, ¿no? Entonces a veces te da un poco de tirria plantear esto como una cuestión generacional, digamos. Yo fíjate que no lo veo muy así, ¿eh? Lo ¿No? veo así como te digo, no sé si generacional, sino más bien un asunto político necesario, así como pues los derechos humanos no tienen tiempo, ¿no? Claro. Y todo pasa hoy en día, justamente lo que nos enseñan muchos feminismos, ¿no? Es que hoy en día todo pasa, ¿no? Por los anteojos de comunidad, derechos humanos y cuestión ambiental, ¿no? Me gusta decir, de los creadores de todo te lo tomas personal, llego yo con todo me lo tomo político. Entonces, como eso no tiene tiempo, ya estamos hablando del lenguaje inclusivo, es una cosa política, como sabemos, no tiene que ver con la gramática, no podemos estar más que a favor, yo, en mi pensamiento, de favorecer, de abrazar, digamos, este deseo de colectivos, grupos, personas, individuos que reclaman, ¿no? La representación. Fíjate que de repente un día hace años, ¿no? Estaba en una clase en la maestría de estética y de repente una chica dice, no, es que en el poema de Baudelaire, de La Paseante, yo soy la paseante. Entonces es así como la paseante histórica, ¿no? Me impresionó mucho porque fue hace muchos años. Era una chava activista feminista así hace años. Y me impresionó mucho y ahí me empezó a cambiar la perspectiva. Y también, fíjate, me gusta mucho Violeta Vázquez Rojas. Soy su super fan, es lingüista del Colmex y escribe unos textos maravillosos sobre el lenguaje inclusivo y entonces o incluyente. El último que le leí dice, tantas veces que hemos hablado de licencia poética, ¿por qué no imaginarnos una licencia política, no? Me gusta esa manera de verlo. Con respecto a lo que dices de mi propia contemporaneidad, mi propio cuerpo, espíritu, cerebro, percibiendo el hoy con toda mi carga del pasado, que se me hace divino lo que dices, y estoy totalmente de acuerdo. Esa experiencia, digamos, te da
¿no? Esa capacidad de moverte en el tiempo, apreciar, pero sí siento que en el vehículo existencial, híjoles, yo ya como que ya no veo tanto el retrovisor, ya veo más bien el ultravisor. Ahora, ¿qué piensas de la cultura de la cancelación? A mí me pone muy nerviosa, digamos, ¿no? Criticar a Woody Allen por un documental hecho por su mujer muy, muy difícil de creer, digamos. Lo de Philip Roth ahora, digamos. ¿Quién puede borrar los grandes libros que ha escrito Philip Roth? No importa. Además, sí. Ahorita, pues sí, porque era un súper buen vendedor, ¿no? De su obra. Claro, no importa. Bueno, todos son así, ¿no? Claro, exacto, eso por un lado, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Que no sean hipócritas porque todos son así. Claro, ¿qué piensas de esa cultura, no? El otro día, por ejemplo, vino un grupo que se llama Las Amigas de Yoli, maravilloso, de España, qué sé yo, y se presentó acá en México, y mi hermana es muy fanática de ella. Dice, claro, no pueden ir los hombres, era solo para lesbianas, porque así lo promovieron, digamos, y para mujeres, digamos, ¿no? Me contaba mi hermana que la única que no era lesbiana era ella, digamos, ¿no? Porque era... Entonces, como dice Ariana Harwood, no hay ahí un sentido de comunidad, me parece a mí. ¿Qué es lo que piensas? Ay, qué difícil, ¿verdad? Porque sí, yo, es muy difícil. ¿no? Por principio yo me he reeducado, digamos, ¿no? Que a leer se aprende muchas veces en la vida, ¿no? A escribir se aprende muchas veces en la vida. Quieres, si te interesa lo que está pasando, ¿no? Y a hablar, por supuesto, se aprende muchas veces en la vida, pero como que siempre te tienes que estar revisando, actualizando. Ah, bueno, yo soy así, mi naturaleza es esa, soy de una curiosidad así como insaciable. Y entonces tiendo a ponerme, pues obviamente en el lugar del otro, en fin, como lo queramos llamar, empatía. Y entonces jamás discutiré en las marchas, por ejemplo, los colectivos o las marchas que son solo mujeres, ¿no? O que te piden que los colectivos de hombres, ¿no? Vayan atrás o de familias vayan atrás, en fin. Eso pues no lo discuto porque efectivamente muchísimas mujeres viven en realidades que para ti, para mí son inimaginables, bueno, son imaginables, perdón, y son, obviamente las leemos, las tenemos enfrente. Esa realidad brutal, ¿no? Siento que nos llama, que no nos obliga, pero nos llama a esa empatía, ¿no? ¿Y por qué? Pues aceptamos tantas otras cosas y eso no, por ejemplo, un concierto de puras chavas, ¿no? Pero una cosa es una marcha y otra cosa es un concierto. Por ejemplo, fui a ver este festival que hace la Ciudad de México con respecto a las disidencias de género, digamos. Fui a ver a un artista californiano que me fascina y no sé qué. Y entonces yo decía, pero esto tiene que estar abierto a todos. No para la gente que tiene esas disidencias, sino que tenemos que comunicarnos, tenemos que debatir. Eso es lo que me preocupa a mí, digamos. Lo de las marchas lo entiendo perfectamente. Lo del arte me cuesta entenderlo. Sí, entiendo muy bien la furia de las mujeres, la rabia. Entiendo muy, muy bien, ¿no? No es de que esté de acuerdo o no. Por ejemplo, digo, como tú dices, cosas distintas, ¿no? Pero obviamente estoy de acuerdo en que haya vagones solo de mujeres, en fin, esas cosas son obvias. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que además, digo, somos la mitad y sí hay otra mitad, ¿no? De la social, sí está ahí. Sí, también soy más partícipe de una sociedad de reinserción, digamos, ¿no? Claro. De la cancelación. ¿Quién puede estar a favor de las prisiones, ¿no? En ese sentido ya amplio, ¿no? No casuístico, pero la prisión es de las formas más inhumanas, ¿no? El castigo corporal. Sí estoy totalmente yo a favor de platicar, estoy muy contenta en que haya cada vez más grupos de hombres, ¿no? Que se reúnen para platicar sobre sus masculinidades, sobre sus formas de violencias, que también las mujeres hemos platicado entre nosotras, ¿no? Además de haber vivido inmersas en esa violencia emocional, psicológica, física, en fin, también hemos sido parte de ellas, ¿no? Sí, bueno, lo que nos ha enseñado a amar el patriarcado es terrible, digamos. Cómo amamos es una cosa que ahora a esta edad en la que uno ya empieza a vivir de lo pasado, digamos, uno dice, ¿cómo me comporté de tal manera, digamos? ¿Cómo hice tal cosa, no? La colectividad en la que vivíamos, bueno, obviamente cómo se estigmatizaba a una mujer que tenía una sexualidad libre, cómo se estigmatizaba la disidencia de género, en fin, y éramos parte de eso, pues porque vivíamos en eso y habíamos sido entrenadas, educadas. Yo, como te digo, soy parte de, más bien de la conversación, tiendo a eso, esa es más mi naturaleza. Vamos hacia ese espacio, todas
todos, todas y todas, ¿no? Y todes, vamos a seguir teniendo y más bien ampliar, ¿no? Ampliar estos espacios de escucha, de conversación, del dicho, del habla. Una de las cosas que quería preguntarte con respecto a la cancelación es que ni tú ni yo estamos fuera de la cancelación. Porque una de las cosas que se me ocurre decir o sentir, que a veces la cancelación es una venganza. Claro, sí, sí. Entonces, cuando uno detesta a determinada persona o a determinado creador o a determinada creadora, digamos, empieza a sentir un poco esa venganza. El tema me parece que hay que superar esa venganza. También, obviamente, las denuncias por ese tipo de emociones, ¿no? De situaciones. Hay una cuestión teórica o experimental científica que dice que esta nueva teoría o lo que sea, admite el error, ¿no? Justamente dentro de estas cancelaciones, el Me Too, todo esto, cuando justamente se dan estos casos terribles que son injustos, no verdaderos, digamos, que, bueno, no sé, yo ni sé, no me he metido a investigar, digamos, sobre esos casos, pero sí, yo creo que hay mucho más verdad que error. Es una como teoría, te digo, científica, ¿no? Uh-huh. Hay mucho más casos reales que casos de mentira o de uso injusto, ¿no? De uso cruel. Obviamente siempre cuestionar y todo, pero el anonimato que tanto se cuestionaba, ¿te acuerdas? Pues sí creo que es importante y se admite la cosa jurídica, ¿no? En la red jurídica, instrumento, digamos, que tú puedes utilizar como denunciante. Y la otra, ¿por qué no denuncias públicamente? ¿Por qué no? Y entonces yo me pregunto, imagínate, si un señor privilegiado, con todos los recursos para armar su caso, con todas las influencias, conexiones que tiene este hombre poderoso, que es un hombre poderoso, no cree en el sistema de justicia de nuestro país, ¿qué pensarán las gentes que regañan a las feministas por no denunciar y no acudir a las instancias legales, ¿no? Siento que esas mujeres están cada vez más enojadas porque no hay una respuesta de la justicia, digamos. Siempre fíjate en cuál grupo es el que ha sido oprimido, explotado, marginalizado, invisibilizado históricamente, es muy fácil. Entonces, solo hay clasismo o racismo cuando es en contra de una persona o grupo históricamente marginalizado, excluido, racializado, ¿no? Es bronca, es grosería, es insulto, como le quieras llamar, cuando es hacia una o contra una persona o colectivo que ha sido históricamente privilegiado, ¿no? Y bueno, la última es cómo escribiste Dron. Me encantó leer Dron porque había leído Mundo Dron de Nayef Vieya. Entonces digo, acá está el Dron malo y ese es el Dron bueno, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que Dron está escrito sobre una mujer madre, digamos. Pues llevaba yo mucho tiempo trabajando eso. Yo fui activista mucho tiempo. En los últimos años no había vuelto yo a vivir una enjundia, digamos, de marchas tan importante como la que se empezó a dar a partir de los 43, ¿no? Todo el país, siento, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Que todo el mundo salimos a las calles y luego las marchas feministas, el 8M, ¿no? Fue como acordarme, ¿no? Mucho de mis tiempos de militancia. De activismo. Y entonces está escrito en ese sentido, entrar en contacto otra vez con esta fuerza de los granaderos, de las granaderas, ¿no? Que antes no había, ¿te acuerdas? Que son toda esta serie de vivencias que una va teniendo, y yo estaba trabajando ese poema, es como la patria, ¿no? La patria, el único espejo que conozco es el visor del casco de su equipo antimotín. De repente veo ahí mucho en el poema el verde, el rollo de lo militar, ¿no? De las fuerzas del orden, y cómo pues a la hora de lograr, pues todas crecemos, ¿no? Todos crecemos en estos ambientes pues de violencia, obviamente en un mundo, ¿no? Que está enmarcado, como que el Estado resulta obsoleto, ¿no? Resulta obsoleto porque ya no está cumpliendo el Estado con el pacto, digamos, social, ¿no? Es como tratar de encontrar, ¿no? A través de la poesía, esta forma de expresar, ¿no? Ese sentimiento. Muchísimas gracias, Carla, querida, me encantó hablar contigo. Un abrazo enorme. Ay, Mónica, mil gracias y pues muchos abrazos y espero que nos veamos pronto, querida. Un abrazo enorme, muchas gracias. Besos y gracias a ti.